Hola, yo soy Angie Valentina Santana Alcíbar, estudiante de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en el nivel básico de carrera de Derecho del Paralelo B. Hoy les voy a hablar sobre las fuentes según la orientación y por la política y cómo se originan. Existen dos fuentes, las políticas y las culturales, pero antes de hablar en sí de estas fuentes, tenemos que saber cómo están ligadas con el derecho. Por eso empezaré explicándoles sobre el derecho y la política. Se dice que desde el principio de la legalidad en la doctrina jurídica, todo funcionario público debe realizar solo aquello que está expresamente permitido por la ley. Sin embargo, muchos de estos funcionarios o servidores públicos son políticos profesionales cuya única actividad siempre ha sido la política. Por eso es casi imposible legalizar sus actos. Por eso me parece conveniente explicar o aclarar las acepciones de la palabra política, ya que para muchos la palabra política significa la actividad por la cual el hombre se organiza para vivir en comunidad, como lo han hecho desde las cavernas hasta el estado actual. Para Aristóteles, la política es el arte de gobernar, pero para algunos es la ciencia quien se encarga de estudiar la actitud del hombre para gobernarse. Por eso existen dos ramas de esta: la política práctica y la política teórica. La política teórica tiene como objetivo lograr el conocimiento del fenómeno político, explicando todos sus aspectos. Y esta también se la conoce como ciencias políticas. La política práctica. Esta se refiere a la actividad misma del hombre que se integra en las comunidades políticas y promueve su funcionamiento. Esta es el arte que tienen los gobernantes y los gobernados. Algo que no podemos olvidar o negar es la connotación peyorativa de la política como una actividad subrepticia de actos innombrables, hipócritas, una acción humana despectiva, que es digna del total desprecio de las personas honorables. Pero dejaremos a un lado esto, ya que la política es una actividad que se realiza con el motivo de la función pública. La política es como la costumbre, como la religión, como el derecho, es decir, que es una actividad cultural que nace de la convivencia de los hombres a través del tiempo y en lugares determinados. Todos sabemos, no ha habido hombre de Estado o grupo político que no haya buscado a su modo el bien común y que no haya defendido su postura ante sus adversarios, afirmando poseer la razón y tener en sus manos la llave de la felicidad colectiva. No nos olvidemos de César, Atila, Napoleón o Hitler, los cruzados, los conquistadores, los fascistas o los comunistas que decían buscar el bienestar de sus pueblos. Y muchas veces el resultado final era totalmente lo contrario. Para finalizar, en la actualidad la actividad política está directamente encaminada con el aparato estatal, que es un monstruo de mil cabezas incomprensible, omnipresente, aplastante, pero sobre todo poderoso, lucrativo y exitoso para quien se encuentre en su cabeza. El atractivo de este poder es que se encuentra ligado a los privilegios personales del que emanan para quien logra escalar en el sinuoso camino de la política. Bueno, ahora les hablaré sobre el derecho y la cultura. Como sabemos, el ser humano en su evolución histórica y en la búsqueda permanente de organización social se ha inventado instrumentos reguladores del orden colectivo y normas de diversas índoles que han pretendido contener el natural egoísmo y la propensión de la violencia de los hombres. Es por eso que el derecho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro, según la ley universal de la libertad. Por eso el derecho es parte de la tradición. No nos olvidemos de los días de asueto, que por motivos religiosos son un ejemplo claro de las tradiciones hechas ley. Recordemos la toga y la peluca del siglo XVII, que en algunos tribunales son símbolo de tradición en lo jurídico. Los actos repetidos y aceptados por una comunidad con el paso del tiempo se transforman en obligatorios y su cumplimiento puede forzar un tribunal. Aunque el cumplimiento de una costumbre en concreta no se encuentre en la legislación, el derecho consuetudinario de anglosajón ejemplifica la costumbre como un rasgo de su cultura. Para complementar lo anterior de la cultura cívica y la educación jurídica de un país, se dice que toda comunidad que se respete tiene desde épocas remotas como parte de su sistema educativo el respeto y fomento de los valores jurídicos. Una
frase que siempre se dice es que el vivir tiene su monotonía jurídica, ya que toda persona tiene que tener en su bagaje intelectual los conocimientos básicos de las leyes. Y para finalizar, diremos que entonces el derecho es un elemento esencial de la cultura, que se distingue junto con otros elementos una sociedad en un momento y lugar determinado, porque el derecho se evoluciona y se transforma junto con una comunidad y que responde a sus necesidades e intereses. Por eso es imposible la cultura sin derecho y un derecho fuera o en contra de la cultura. Una vez teniendo ya claro cómo es la política en el derecho y la cultura en el derecho, podemos decir que las fuentes políticas son programas de partidos políticos o movimientos revolucionarios, mientras que las fuentes culturales son grupos sociales u operadores jurídicos. Ahora sí, para finalizar con el video les hablaré sobre las fuentes que se originan a partir de la política. En estas también existen dos fuentes, las originarias y las derivadas. Las originarias vienen del latín ex nihilo, que significa de la nada. Esto nos quiere decir que son aquellas que se crean en derecho a partir de la nada. Un ejemplo muy claro serían las de los procesos políticos revolucionarios. También tenemos las fuentes derivadas o formales. Estas son aquellas que se inspiran en un marco jurídico que ya existe, es decir, que se pueden estar inspirados en una constitución o en un tratado.